mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento que el tema de hoy es el voto joven y la escuela. Ustedes recordarán, después de un interesante debate, en el año 2012, puntualmente en octubre, se sancionó la ley que posibilita que los jóvenes de 16 y 17 años voluntariamente voten. Bueno, nos interesa pensar cómo se puede involucrar la escuela, cómo puede acompañar este proceso. Vamos a comenzar escuchando las voces diversas de miembros de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, MEFESES, y luego comenzamos. Desde la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios acompañamos, defendemos y apoyamos el derecho al voto joven. Considero que el voto joven es una medida que empodera a las juventudes, ya que podemos ser partícipes de algo tan importante como es la elección de nuestros representantes. Tengo 17 años, lo que quiere decir que este año tuve la oportunidad y el honor de ejercer por primera vez mi derecho a votar. Y hoy las juventudes nos sentimos muy contentos, ya que nos podemos expresar a través de las urnas. Considero que es una herramienta muy importante para nosotros los jóvenes, que nos podamos expresar. Creo que el rol de los colegios en el voto joven es muy importante. Las juventudes somos ese sector de la sociedad que está constantemente siendo menospreciado, que por ahí se piensa que no podemos elegir por nosotros mismos, que somos manipulables o que no sabemos lo que queremos. Diciéndonos que no podemos opinar de política porque somos muy chicos o que nos falta experiencia y entonces no podemos opinar. Y en ese sentido creo que a las juventudes nos falta bastante reivindicación por este derecho. Considero que el rol de la escuela ante el pensamiento y la construcción, mejor dicho, de este pensamiento crítico en la elección de los representantes es importantísima, ya que es ahí donde principalmente se dan los espacios de debate. Y yo creo que es ahí donde tiene que estar la escuela, que es nuestra segunda casa, el centro de estudiantes, que es nuestra primera puerta a la vida política y a la sociedad. Hay muchos chicos, muchas chicas que no saben a lo mejor qué es el voto joven por desconocimiento, ¿no? Creo que todos los que estamos en algún espacio de militancia tenemos en cierto punto la responsabilidad de incitar a nuestros compañeros a que se acerquen a las urnas, a que voten, a que llenen las urnas de votos jóvenes. Y tenemos que saber que ahora tenemos la oportunidad de poder decir, bueno, voy a votar a tal persona o a tal partido. Considero que los jóvenes que toman la decisión de ir a votar lo hacen con una totalidad, claridad, con sus ideales, y que también lo hacen por una cuestión de seguir ejerciendo ese derecho tan valioso que adquirimos como jóvenes a lo largo del tiempo. Y en esto creo que las escuelas también juegan un rol fundamental, porque son quienes tienen que empoderar a sus estudiantes y a instarlos a que se acerquen, a que voten, a que le pierdan el miedo a hablar de política, a hacer política y a participar de política. Y ahí es donde tiene que estar la escuela, tiene que darnos las herramientas a nosotros como jóvenes, también como un espacio de debate, como un espacio de formación, incentivando la creación de centros de estudiantes, incentivando la organización y la movilización y la participación estudiantil. Hoy las juventudes decimos gracias. Para poder elegir, para poder hacer escuchar nuestras voces y para poder formar parte de la vida política, de la toma de decisiones y de la construcción de la patria que queremos. Bueno, aquí estamos con Pablo Frisch. Pablo, sos sociólogo y tenés mucha experiencia de docencia en escuelas medias. Y este tema, bueno, tiene mucho que ver especialmente con la escuela media. Fíjate que vuelve a cobrar presencia la ley 26.744, que muchos pensaron que era un capricho de la Argentina. En realidad, en muchos países, en Latinoamérica desde ya, como Chile, como Ecuador, Brasil, Nicaragua, bueno, hay un voto joven también. En la apertura escuchamos voces de estudiantes. ¿Qué te parecieron? Me hacen acordar de mis estudiantes. Cada uno de ellos que iba viendo planteaba cosas que a mí alguna vez me han dicho también.
hay un sector del estudiantado, que no son todos, pero son muchos, que están realmente muy politizados, que participan de la cosa pública activamente, ¿no? Algunos en la política partidaria, otros en las cuestiones de género, en la cuestión ambiental también. Y me parece que está bien darles a esos jóvenes la oportunidad de que puedan participar también a través del voto, ¿no? No es obligatorio el voto a los 16. Es Claro. no es que tienen que ir todos, porque no todos los jóvenes están politizados. Hay jóvenes que están en otras, digamos, hay adolescentes que están en otras, digamos. Pero para este sector me parece que es muy importante, y me parece que es muy importante para nosotros como sociedad darles la oportunidad de que voten y también de que participen en la cosa pública, porque tienen mucho que enseñarnos. Algunos de ellos decían que esto los empodera y me parece que hay un tema interesante que también planteaban y es que esperan recibir de la escuela, le piden a la escuela que los acompañe. El tema es cómo. Ellos piden que la escuela les acompañe y la función de la escuela es eso, es acompañarlos, ¿no? Y una de las tantas funciones de la escuela es acompañarlos en su ingreso en la vida democrática, en el mundo de la política, ¿no? En el mundo de la cosa pública. En la vida ciudadana. En la vida ciudadana. Nosotros formamos ciudadanos, formamos trabajadores, formamos ciudadanos, formamos artistas, deportistas, músicos, ingenieros, todos son ciudadanos, ¿no? Y entonces la escuela debe acompañarlos. Ellos piden que se los acompañe. Y a veces también la escuela no responde, digamos, ¿no? Entonces, pasa mucho, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con la educación sexual integral, ¿no? Bueno, hay una ley que es obligatoria. Por mi experiencia, las escuelas donde funciona, es escuelas donde hay docentes y equipos directivos dispuestos a que haya educación sexual integral y se lleve adelante. Los estudiantes, cuando hay, piden más. Y cuando no hay, también nos piden. Creo que está un poco en nuestra naturaleza decir tenemos que hacer algo, somos nosotros el futuro y también el presente, y si nosotros no lo hacemos no lo hace nadie. Entonces, si bien nosotros estamos exigiendo a los políticos que tomen cartas en el asunto y que hagan todas estas cosas que nombré anteriormente. Alguien cantando lejos de aquí, alguien cantando lejos, lejos, alguien cantando mucho, alguien cantando bien, alguien cantando es bueno de oír, alguien cantando alguna canción, la voz de alguien en la inmensidad. Cuando vos decís no responde a veces la escuela, lo que querés decir es no habilita espacios de preguntas, no habilita espacios de lectura del tema. Ahora, lo cierto es que a los 16 años, lo decías hace un momento, muchos jóvenes vienen participando en marchas, ya sea en el 24 de marzo, en marchas relacionadas con reivindicaciones estudiantiles o feministas, como vos decías, o en relación a temas ambientales o políticos en concreto. Quiere decir que no es que a los 16, recién a partir de los 16, se abre la puerta de empezar a informarse. No, esa puerta se va abriendo gradualmente a medida que ellos también se van insertando en la vida pública. Claro. Una de esas vías de entrada es la escuela. Pero ellos también por afuera, digamos, tienen todo un bagaje cultural, ¿no? Y un capital social y relaciones y actividades en las que participan que también les forman. Cuando la escuela se mantiene al margen de estos temas, ya sea la ESI o como podría ser el tema de hoy, el voto joven, en realidad está diciendo algo. Por ejemplo, ¿qué? Está diciendo muchas cosas. En algunos casos lo que hay es temor por trabajar determinados temas, ¿no? Porque trabajar el voto joven es trabajar en las elecciones y es trabajar de alguna forma en la política partidaria.
y en esa parte de la política específica que es la lucha por el poder. Lo que pasa es que lo que la escuela tiene que hacer, me parece, es trabajar eso en términos pedagógicos. De ninguna forma un docente puede ni exponer, ni manifestar, ni mucho menos imponer su posicionamiento político partidario en el aula. No lo debe hacer la escuela. Lo que el docente debe hacer es favorecer que los estudiantes ingresen en el mundo público, que conozcan los candidatos cuando van a votar, sus plataformas electorales, sus historias también, cuando han sido legisladores, cómo han votado, y brindarles esa información para que ellos tomen sus propias decisiones. O que las busquen, esa información, porque hoy en YouTube podés encontrar todo. Podés encontrar cómo votaron distintos legisladores en relación a cada tema. Vos tenés experiencia de haber llevado muchos debates entre los estudiantes. Contanos un poco esa experiencia y también, bueno, posibilitar debates implica varios aprendizajes, ¿no? No solo escuchar al otro, ponerse, entender el punto de vista del otro, argumentar, ¿qué más? Yo soy de una escuela, de la escuela nueva, que está convencida de que se aprende haciendo. Entonces, la forma de aprender a vivir en democracia es ejerciendo, ¿no? La vida en democracia, es participando democráticamente. Cuando nosotros organizamos estos debates electorales, en 2015 y 2017, nosotros no queríamos que fuera algo que la escuela les ofreciera para que ellos lo consumieran, sino que pensamos en organizarlo junto a ellos y ellas. Como muchos estudiantes tienen inquietudes, algunos nos vinieron a plantear incluso, hagamos debates electorales. Yo milito en un partido, el candidato legislador estaría dispuesto a venir, así nos planteaban. Entonces, lo que nosotros decidimos primero fue darles participación activa en todo el diseño de la actividad, ¿no? En los temas que se iban a trabajar, eran temas de interés de ellos. El temario del debate. Los bloques temáticos, lo definieron ellos. Después, la organización del debate también, el tiempo que le dábamos a cada uno de los candidatos, ¿sí? Ellos moderaban el debate, no era un debate moderado. ¿Qué hacíamos los docentes? Los apoyábamos, íbamos construyendo, contactábamos a los candidatos, armábamos todo en la escuela para que eso sucediera ese día, pero estábamos como asistiéndoles y los protagonistas de esa experiencia eran ellos. Vamos a verlos un poquito y enseguida retomamos. Pregunta para todos sobre lo que dijo el PRO. ¿Qué hacen todos en contra del trabajo infantil si normalmente los medios de transporte de la ciudad en los que todos viajamos y en la calle se ve todo el tiempo esto y nadie de ningún partido político hace nada? Una pregunta simple que es para el PRO. ¿Qué te parece que tu partido haya cambiado como representante de cultura a Charly García por la de Violeta, la chica? Bueno, ¿y qué fueron aprendiendo en ese proceso? ¿Qué fueron corrigiendo, cambiando? Esto iba de la mano también, iba articulado con los contenidos que trabajamos en Formación Ética y Ciudadana. En Formación Ética y Ciudadana de quinto año, en aquel entonces, en el programa, había núcleos temáticos importantes que eran democracia, ciudadanía, política. Entonces, nosotros trabajamos las nociones de democracia como democracia, representativa, ¿no? Democracia delegativa, democracia participativa. Íbamos contrastando los modelos y los íbamos viendo en los planteos de las plataformas de los candidatos. ¿Qué tipo de democracia estaban favoreciendo ellos? Y nos planteábamos esto, si vivir en democracia es ir a votar cada 2 años solamente, o si también es poder tomar parte en las decisiones importantes que se toman. Entonces, si a ellos y a ellas les preocupan las cuestiones de género, les preocupa la cuestión ambiental, les preocupa la educación, ellos han tomado escuelas en muchas épocas, no para divertirse, sino en contra de reformas que iban en contra de la escuela. Si a ellos les interesa todo eso, que tengan la posibilidad de planteárselo a los candidatos, preguntárselo y ver qué respuestas les dan, y luego hacerles preguntas y repreguntarles. Ellos, así como nos hacen en el aula, que nos preguntan y nos preguntan críticamente, también lo hacían con los candidatos. Ese es un ejercicio y una experiencia de vivir la democracia. Claro. Ahora, en ese proceso seguramente no era homogénea la participación. ¿Notaste cambios en algunos alumnos que primero se mantenían al margen, desinteresados? Sí, y esos procesos se van dando en distintos tiempos, en distintas épocas. Algunos después de esos debates empezaron a mostrarse más comprometidos con algunos temas. Algunos empezaron a militar en política, otros empezaron a militar otras causas, ¿no? Algunos en contra de la trata de personas,
distintas, pero en relación a las políticas de discapacidad también, porque tenían familiares discapacitados y veían. Era muy interesante preguntar a los candidatos por las políticas y las respuestas esquivas siempre. Y cómo ellos se daban cuenta. Porque no tenían posición tomada, por ejemplo. No tenían posición tomada. No era un tema que estaba en el centro de sus preocupaciones. Y era un estudiante que les preguntaba por su papá discapacitado, que no tenía rampa para bajarse el auto. Bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a escuchar voces de otros. También en la calle, fuimos a la calle a preguntar y enseguida retomamos. Los jóvenes están tomando conciencia social de que cuando hay más democracia, más participación política, en todos los ámbitos de la vida se debate. He dicho que este es un proyecto electoralmente oportunista, demagogo y anticonstitucional. Nuestros jóvenes tienen derecho a ser oídos y a la participación en cualquier asunto que les afecte. Su vida social, económica, religiosa, cultural y política. Notifíquense, la juventud se subió hace años a la historia del escenario de la República Argentina y detrás de sus discursos que dicen que este proyecto es demagógico y electoralista, no hace más que dar a luz su visión conservadora de la sociedad y sus verdaderos intereses ocultos. Resulta a todas luces un ardid que tiene como objeto la clara intención de manipularlos para que con su voto avalen la posibilidad de una reforma constitucional y así garantizar la continuidad en el mandato. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Seguimos entonces con Pablo Frilla. A veces depende de las direcciones de las escuelas que los docentes se sientan más autorizados para habilitar estos temas. ¿Qué pensás que pueden hacer docentes si están en alguna escuela donde la dirección no mira con buenos ojos que se hable de las elecciones? Tienen que encontrar las vías para trabajar con sus compañeros, para armar propuestas pedagógicamente bien fundamentadas, y presentárselas a las conducciones e insistir hasta que puedan ser llevadas adelante. Yo creo que lo que los docentes no tenemos que tener nunca es miedo de hablar de política adentro de la escuela. La política surge adentro de la escuela es un emergente cotidiano cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de historia, cuando hablamos en formación ética y ciudadana de discriminación, de xenofobia, de racismo, estamos hablando de política. Cuando hablamos de la cuestión ambiental hablamos de política. Lo que los docentes y los directivos tenemos que hacer es generar las condiciones de posibilidad para que esas inquietudes de los estudiantes se transformen en objetos de estudio en los cuales nosotros les podamos aportar algo para que ellos puedan pensar. Sí, además, de alguna manera el currículum de formación ética y ciudadana avala todo esto. Este es el spot que el gobierno puso en el aire convocando a las próximas elecciones. Esto es lo que yo pienso. Yo creo en eso. Confía en que lo podamos transformar. Se trata de que podamos elegir. En estas elecciones, si tenés 16 años o más, hace que tu voz se escuche. Tu voz, tu voto. Conoce más en www.argentina.gov.ar/voto joven. Argentina Unida. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Bueno, vos sabés que también es interesante escuchar qué piensan los padres. Creo que cuando vos hablabas hace un momento del temor de algunos docentes e incluso, bueno, hacías referencia a los contenidos de la ESI, siempre aparece el temor de qué va a decir la familia. Bien, ¿cómo se encara esto? No sé si te ocurrió, si le ocurrió a algunos colegas tuyos. Sí, nosotros pensamos en eso. Y nosotros lo que decidimos fue darle participación activa a la comunidad educativa, a las familias, incluso a las organizaciones sociales y políticas del barrio en la organización de ese debate.
no nos parecía que ellos se enteraran, ¿no?, por sus hijos que un día tuviera un debate electoral, que tuviera un candidato de distintos partidos políticos, sino que lo anunciamos antes, les invitamos a participar, algunas familias participaron del debate, vinieron y nos agradecieron la posibilidad para sus hijos y para ellos mismos, ¿no? Porque escuchar candidatos defendiendo plataformas electorales y debatiendo ideas aporta mucho, ¿no?, a la hora de poner el sobrecito en la urna y elegir la boleta. Entonces nosotros lo que hicimos fue darles participación activa. Y al ver ellos que era una cuestión totalmente neutral, digamos, ¿no? Cada candidato tenía la misma cantidad de minutos para hablar de los determinados temas. Los estudiantes los cortaban cuando los candidatos se excedían, lo hacían con mucho rigor. Al ver que era una posibilidad de enriquecerse, de verlos debatir luego entre ellos ideas, bueno, se dieron cuenta que era una experiencia de formación ciudadana impresionante para sus hijos y sus hijas. Hay voces distintas en la calle. Vamos a escucharlas. Estaría bueno que los jóvenes, empezando desde la niñez, puedan elegir. Hay que ir incentivándolo, no sé, conociendo a personas, la persona quién está para que pueda elegir su propio voto. La familia y la escuela siempre es una gran contención que los jóvenes tienen, pero no estoy de acuerdo en la edad de 16 años. Yo creo que deberías continuarse como antes con 18 años. Porque además, a ver, en la casa, en la familia, bueno, pueden tener un determinado pensamiento político y bueno, van a ser influenciados con ese pensamiento. Y en la escuela, bueno, se supone que eso no ocurre, si bien hemos visto algunos ejemplos que no son los correctos. Yo creo que no, que ellos es un periodo en el cual hasta los 18 años, hasta que terminan el secundario, están en formación. Una vez terminado el secundario completo, ahí tendrán los elementos, las herramientas para poder votar y elegir los candidatos que ellos piensen que van a ayudar a nuestro país. Creo que es mejor esperar un poco hasta que la chica o el chico joven puede tener su propio pensamiento del partido que quiere votar, y no me parece algo bueno que una escuela, sobre todo, elige más o menos para ese joven. ¿Los padres tampoco? Los padres tampoco, no. Creo que es algo que tiene que venir de tú mismo, y si ya no estás capaz de hacerlo, mejor esperar un poco. La familia y la escuela ayudan a pensar el voto. Y principalmente la familia antes que la escuela. Porque últimamente vemos lo que pasa en las escuelas, que se está tratando de meter ideas de tipo político, o sea que no se les enseña a pensar libremente a los estudiantes. Entonces ahí ya eso cambia. En cambio en las familias sí, porque siempre, si son familias donde se habla, se conversa de las cuestiones del país, por supuesto. Yo pienso que, mira, a esta edad tienen decisión propia. La escuela lo puede ayudar, los padres también. ¿Y cómo? Hablarle continuamente, ¿viste? Y tener, digamos, una buena relación si tiene una buena relación con los padres, con los hijos. Yo creo que la familia puede ayudarlos a pensar su voto. Eso es lo que creo. Así que no creo, que los ayuden mucho. Y bueno, aparece esto de no adoctrinar. Muchos padres piensan que están maduros, otros que no están maduros. Aparece esto de que no están preparados. Habría que pensar qué quiere decir estar preparado, ¿no? Y otros que piensan, así como en los contenidos de la ESI, que esto pertenece a la familia, que no es tema de la escuela. Bueno, a ver, no adoctrinar, el miedo a adoctrinar, ¿cómo se encara? Deconstruyéndolo, me parece. Hay que deconstruir y pensar qué es adoctrinamiento, ¿no? Y cuando uno piensa en adoctrinamiento, remite inmediatamente a lo ideológico, ¿no? Y entonces uno tiene que preguntarse, sinceramente, ¿no?, si la educación no es siempre política e ideológica. Si el enseñar, por ejemplo, determinados contenidos, ¿no?, y no otros, no es una decisión política del docente también. Y que si uno enseña historia va a ver que hay por lo menos dos versiones distintas sobre la historia,
y es importante que el docente las enseñe las dos. Si uno estudia economía, hay 3 versiones distintas, ¿no? Teorías económicas para explicar el capitalismo, tienen que enseñarlas a todas. Me parece que el camino va por ahí, que nosotros, los docentes, no tenemos que tener miedo, porque inevitablemente estamos transmitiendo, educando en valores que son ideológicos. Pensar, por ejemplo, qué nos representa a nosotros la discriminación, la xenofobia, la misoginia, ¿no? Son situaciones en las cuales la definición y la postura que nosotros tomemos frente a eso es política y es ideológica. Eso no es lo mismo que la política partidaria, que es la política institucionalizada en partidos políticos que luchan por el poder y que se hacen cargo del Estado en determinados momentos. Están articuladas, pero son cosas distintas. La escuela no puede mantenerse al margen de temas de actualidad, de temas que son noticias públicas, de temas que se instalan desde los noticieros. Justamente tiene que hacer lo contrario, tomarlos como objeto de conocimiento y ahí, a partir de ahí, bueno, poder conceptualizar, buscar más información. Vamos a escuchar a Pedro Núñez. Pedro Núñez es investigador en el CONICET, en Flaxo, es docente también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es autor de un libro, lo vamos a mostrar al final, que se llama La política en la escuela, entre otros libros que escribió. Esto es lo que nos dice primera parte. Esta ley que implica la posibilidad del voto a partir de los 16 años, que es una ley que establece que el voto ese no es obligatorio, sino que es optativo, tuvo un recorrido en estos últimos años bastante dispar en las distintas provincias. Primero hay que aclarar que es una ley nacional y que por lo tanto esto posibilita y habilita la participación de las personas jóvenes en elecciones de este carácter, pero que luego cada provincia debió adaptar y generar su propia normativa para garantizar la participación juvenil en las elecciones locales. En segundo lugar, a lo largo de estos años, la participación electoral ha ido creciendo hasta situarse hoy en cerca del 63-64% a nivel del país, al menos para los últimos datos con los que contamos, pero es muy dispar de acuerdo a las regiones y desde ya a las provincias. Me parece que es una posibilidad de inmersión en el proceso democrático, de conocimiento de sus derechos, de construcción de un sentido de pertenencia en relación a un común que participa colectivamente en la toma de decisiones acerca de los destinos del país y que ha motivado, y esto lo vimos recientemente en distintas elecciones, que la afluencia juvenil a las elecciones haya sido cada vez mayor, ¿no? Esas imágenes donde fiscales, personas que están ahí esperando en la fila para votar, aplauden al joven, a la joven que se acerca a votar por primera vez, nos da cierta esperanza, ¿no?, en la continuidad democrática. Bueno, Pedro Núñez planteaba ahí que la participación no es igual en todo el país. Seguramente esto es así por motivos diversos, también porque hay una cierta adaptación de la ley en cada una de las provincias, pero señala que creció la participación. Esto es interesante. Sí, uno advierte eso en las escuelas. Advierte que la participación política de los estudiantes incrementa en los últimos años. Y aumenta no solamente en relación a la militancia político-partidaria, también en la conformación de centros de estudiantes, la conformación de listas, ¿no?, para ganar el centro de estudiantes. Empieza a haber muchísima participación juvenil. Uno lo ve cuando uno marcha, que se cruza con sus estudiantes. El 24 de marzo, como decías vos, todas las marchas de Ni Una Menos están llenas de jóvenes y jóvenes que son nuestros estudiantes. La cuestión ambiental es una preocupación en la cual hay una ley de educación ambiental, ¿viste? Que así como fue la ESI en algún momento, Sí. bueno, algunos docentes la venimos trabajando ya. Es una preocupación clave, central, que tienen ellos. Es el problema de la humanidad hoy, digamos, y ahí tienen mucho que enseñarnos, además.
Sí, creo que en definitiva es importante que los estudiantes comprueben que esa participación, que a veces es el voto y a veces toma otra forma, implica participar, tener que ver con los destinos del país en distintos aspectos, y en esos destinos están muchas inquietudes de ellos. Si van a tener trabajo cuando egresen o no de la escuela secundaria y de qué características va a ser ese trabajo, bueno, eso también tiene que ver con la participación, con las elecciones, con el voto. Absolutamente. Vos decías hace un rato que la escuela no puede cerrarse a lo que sucede en la realidad, y decías al contrario, ¿no? Y efectivamente, lo que sucede en el mundo, los grandes problemas de nuestro tiempo, son también los problemas de ellos y de ellas. Entonces, la escuela debe favorecer la interrogación sobre esos problemas, la formulación de preguntas, ¿no? Y el análisis científico, que es también lo que hacemos nosotros desde Ciencias Sociales. Analizamos la realidad social, política, económica y cultural desde teorías y paradigmas que son científicos. Claro. Yo recuerdo cuando se decía tanto no te metas, bueno, cuando la escuela no habilita esos espacios, de alguna manera está avalando el no te metas, con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Cómo se pueden informar? ¿Cuáles pueden ser las fuentes de información que la escuela le ofrezca a los estudiantes? Nosotros lo que tenemos que ofrecerles primero es una habilidad, una capacidad que es la de discernir entre información confiable e información chatarra, digamos, en las redes. Es un trabajo muy difícil de hacer, ¿no? Muy de esta época. Totalmente de esta época, porque ellos intuitivamente buscan información, lo encuentran en una página, y bueno, a ellos les parece que si está publicada una página, aunque sea montoto.com, es serio. Entonces, primero enseñarles a lo que son fuentes legítimas y no, el manejo de datos estadísticos, de informaciones precisas. Luego, otro ejercicio que la escuela tiene que enseña, en algunos casos, es a leer un periódico. A trabajar una noticia, por ejemplo, y cómo es trabajada en distintos medios de comunicación. La misma noticia. La misma noticia. Entonces ahí uno puede trabajar nociones como la construcción social de la realidad. Ese mismo hecho, ese mismo suceso, por distintas líneas editoriales, es trabajado de forma distinta, produciendo otro tipo de realidades. Claro, en un diario será el titular y en el otro una pequeña noticia. Y en algunos casos la interpretación de un diario es contraria a la del otro. ¿Y qué se hace ahí? Lo que se hace es explicarles a ellos que no existe objetividad, ni neutralidad, ni ascetismo, que todos los posicionamientos que aparecen en los medios de comunicación, en el mundo de la política, responden a intereses en el fondo. Y que hay líneas editoriales. Que hay líneas editoriales que responden a determinados intereses. En muchos casos son antagónicos. Cuando son antagónicos nos permite a nosotros advertir eso con muchísima claridad. Y que entonces cuando leen un diario, siempre se fijen qué diario están leyendo, qué información da en general, que lo contrasten con otras fuentes, para que puedan estar informados, porque me parece que una ciudadanía que se inserta en la democracia, ¿no?, de una forma acorde a las necesidades de los tiempos de hoy, es una ciudadanía informada. Tiene que estarlo. Bueno, vamos a seguir escuchando en el próximo bloque a Pedro Núñez y vamos redondeando este tema. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la Seguimos entonces, Pablo Frisch. Me parece muy interesante el tema de los debates que hiciste en la escuela en ocasión de elecciones anteriores. En algunas escuelas también se hacen debates por cualquier suceso que haya ocurrido. Pero creo que lo que tiene de interesante es que en los debates se tiene que poder disentir con el otro, ¿no? Y que el abrir un espacio de debate no significa que alguien tenga que cambiar de opinión. ¿Qué pasa con todo eso?
Cuando uno promueve debates al interior del aula en relación a un tema, lo primero que aparece siempre es la forma de debatir que tenemos los adultos, ¿no? ¿Qué es esto? De imponer la propia opinión, de gritarse, hasta la chicana, ¿no? Que en algún momento es divertida. Pero entonces el trabajo ahí es enseñarles a debatir. Y una cosa que yo sé que funciona muy bien es, antes de debatir un tema, que ellos tengan la posibilidad de pensar cuál es su posición sobre ese tema, escribirla. Cuando uno escribe, objetiva las ideas, las ordena mejor, y que luego debatan, ¿no? Y que el debate sea respetuoso, que si quieren chicanearse, que eso es divertido, y eso es parte del debate, eso de la época de los griegos fue siempre así, pero que puedan enseñar a respetarse y a pensar esto, que a los adultos nos cuesta mucho pensar. Cuando yo debato con alguien que piensa lo contrario que yo tengo que saber que en algo esa persona seguramente tiene razón. Que tengo que tener la sabiduría de poder incorporarlo a mi cosmovisión también. Claro. Poder incorporarlo del otro sin estar cerrado, querés decir vos, en la propia opinión. Seguimos con Pedro Núñez, ¿qué te parece? Y nos habla esta vez, entre otros temas, del rol de la escuela secundaria. Una ley no garantiza por sí sola la construcción de valores democráticos, el sentido de solidaridad con un común, la sensibilidad y el desarrollo de aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de derechos, no solamente de quien los está ejerciendo en este momento, sino también de todas las personas que componen la sociedad. Entonces, aquí aparece fundamentalmente el rol de la escuela secundaria, pero también de distintos ámbitos institucionales por donde se generan y se producen encuentros entre generaciones. Digo, la escuela tiene un lugar principal en la inmersión, en el señalamiento, en la construcción de una instancia de sociabilidad donde prevalece o predomina el reconocimiento del otro, de las otras personas. La escuela secundaria es uno de los pocos ámbitos hoy donde podemos encontrarnos con personas que son muy diferentes a nosotros, y esto implica un ejercicio cotidiano de la convivencia, un ejercicio diario de la democracia, entendida no solamente como el mero ejercicio del voto circunstancialmente, sino como un sistema en el cual existe un reconocimiento de los derechos de las distintas personas y una posibilidad de una sociabilidad en común. En este sentido, la escuela secundaria no es solamente el lugar donde a través de las materias específicas, de acuerdo a los diferentes años, e incluso a través de materias como construcción de ciudadanía en algunas provincias, las personas jóvenes aprenden ese ejercicio de la democracia, aprenden ese ejercicio cotidiano del reconocimiento de derechos, sino que es un espacio en el cual se producen encuentros entre personas que piensan diferente. Bueno, comentarios sobre esta segunda parte de Pedro Núñez. Es muy interesante lo que plantea Pedro Núñez, porque la escuela tiene una función central en esto que hablábamos, ¿no? De introducir a las nuevas generaciones a la vida democrática. Y lo puedo hacer de muchas maneras, y lo dice bien Pedro Núñez, ¿no? Nosotros, por ejemplo, democratizamos el aula y democratizamos la escuela y la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, cuando tomamos en cuenta los intereses de los estudiantes, sus opiniones, sus miradas. Sería algo así como la democracia empieza por casa. La democracia empieza en el aula. El aula tiene que ser un lugar, un espacio democrático en el cual todos los estudiantes puedan hablar libremente, puedan expresar sus ideas, por más que a los docentes muchas veces no nos gusten. Si ellos no sienten la libertad de decir lo que piensan, ¿cómo podemos nosotros enseñarles algo? Entonces nuestras propuestas de enseñanza-aprendizaje y nuestras formas de trabajar en el aula tienen que ser democráticas. No es lo mismo un docente que monopoliza la palabra y baja línea sobre determinados temas que un docente que abre un debate y a partir de distintas posiciones de los estudiantes va construyendo una mirada que tenga en cuenta justamente la complejidad. Esta es una práctica democrática también. Si nosotros no somos democráticos en la organización cotidiana de la escuela, esto se ve mucho, y Pedro Núñez lo estudió, lo investigó, en relación a los códigos de convivencia, ¿no? Y los códigos de vestimenta. Si es algo que construye la conducción de la escuela y lo baja, o es algo que se construye colectivamente con toda la comunidad, estudiantes, docentes, preceptores, auxiliares y conducción,
¿Cuáles pensando serán juntos. las normas de convivencia del aula y de cada escuela? Porque la democracia no se puede aprender memorizando. A vivir en democracia aprendemos viviendo democráticamente. Si la escuela no es un lugar democrático, no va a poder enseñar mucho acerca de democracia. Es interesante esto porque ya excede las elecciones. Esto es algo de todos los días. Y nos vamos a la última parte. Pedro Núñez hace entonces ahora sí referencia a la discriminación, entre otros temas, a qué es la democracia, qué es el nazismo. Ahí va. Quizás una de las funciones centrales de la escuela secundaria tenga que ver con aquella clásica formación de la ciudadanía, pero repensada, readaptada a un contexto de transformaciones culturales vertiginosas, a una sociedad que presenta otras demandas en relación a sus derechos y que también está atravesada por tensiones, por las dificultades, a veces incluso por el surgimiento de situaciones de discriminación, del señalamiento de otros y cierta jerarquización que implica una exclusión de ciertas personas, la siempre preocupante adhesión o no a ciertas posturas que están más bien en el borde del sistema democrático y que por lo tanto esto no quiere decir que solamente por aprender en las materias en relación a qué es la democracia, qué es el nazismo, qué aprender en relación a ciertos procesos históricos, eso nos va a evitar o va a impedir el surgimiento de estas posturas, sino que se trata más bien de un aprendizaje de la democracia que implica el estar presente en habilitar discusiones, en promoverlas y en también guiar, ¿por qué no?, en función de ciertos valores, de ciertos aspectos centrales que hacen a la convivencia en nuestra sociedad. Bueno, son temas que indudablemente la escuela secundaria no puede ni debe soslayar. ¿Y forman parte del currículum de historia, de formación ética? Sí, oficialmente forman parte del currículum, se ve en algunas materias. El tema es qué hacemos los docentes cuando esas ideas emergen en el aula, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una clase de formación ética y ciudadana varios estudiantes hacen comentarios que uno, como sociólogo, puede calificar de xenófobos, racistas, discriminatorios, homofóbicos, misóginos, podría seguir, ¿no? Claro, claro. Y entonces, una primera posibilidad, y es lo que tiene a mano en general el docente, es el discurso moralista, la bajada de línea. No, este discurso es xenófobo, racista, discriminador por esto. A mí me ha pasado eso muchas veces. Y la decisión pedagógica y didáctica que yo tomo en esas ocasiones es dejar que ellos hablen, que expresen lo que piensan, tomar notas en mis libretitas que tengo siempre a mano, y pensar cómo puedo yo abordar esos temas con ellos proponiéndoles un proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual le hagamos preguntas a eso. Averiguar cómo llegaron a esas conclusiones, si eso que piensan es efectivamente así, aportarles datos de la historia, aportarle datos estadísticos, aportarle datos de investigaciones también, y que en el debate ellos mismos y ellas mismas puedan deconstruir, problematizar esas formas de ver el mundo que en realidad, Mirta, el sentido común es de derecha. O sea, cuando ellos reproducen este tipo de cosas, están reproduciendo el sentido común, podríamos decir, impuesto por las clases dominantes. Nuestra función es problematizarlo y analizarlo científicamente. Las estadísticas son muy potentes en ese sentido. Claro. Las noticias también. Bueno, a eso quería llegar. Yo creo que también los docentes pueden tener en cuenta que hay recursos muy diversos para abordar estos temas, no solo la información que trae el docente, no solo tampoco la información que aportan los medios periodísticos, hay películas, hay poemas, hay hasta, bueno, algunas obras artísticas que dan cuenta de qué ha sido el nazismo, qué ha sido la dictadura, cómo era la vida cotidiana durante la dictadura, teniendo en cuenta que estamos hablando de una generación que no conoció. Sí,
A mí me gustaría contarte un caso en el cual uno puede usar muchos recursos para trabajar un tema, ¿no? Que me pasó la vez que yo escuché discursos xenófobos adentro de un aula, ¿no? Estaban hablando mal de los extranjeros, de los inmigrantes, y había sentados en esa aula chicos inmigrantes. Entonces yo me llevé el problema a casa y lo que pensé fue una secuencia didáctica larga, una secuencia de 2 meses de implementación, en la cual ellos, a través de distintos recursos y actividades, iban problematizando eso. Por ejemplo, una primera actividad que me la copié de otro maestro, una maestra en realidad, era tomar el listado de alumnos, los apellidos, y empezar a decir, bueno, caramba, estos apellidos no son autóctonos, digamos. De acá. Claro. Entonces, darles una actividad, que era que ellos pudieran investigar en sus casas quién había sido el primer familiar de ellos, que había sido inmigrante y había llegado a la Argentina. ¿Y cómo fue recibido? Y cómo fue recibido, por supuesto. Y entonces, cuando nosotros compartimos todas las experiencias, la clase siguiente, ¿qué aparece? Bueno, aparecen personas escapándose de la guerra, del hambre, de la persecución política, de matrimonios arreglados, muchas mujeres también. Entonces, ahí ellos empiezan a tener la idea de que un inmigrante es alguien que se está escapando de una situación muy delicada. Me gustaría que explicaras un poco qué es la porofobia y cuál es su contenido, ¿no? De dónde... Y yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no. Porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en los periódicos con mucho entusiasmo, han venido 81 millones de turistas este año. La cuestión es, para esos otros extranjeros que no vienen con dinero, sino que vienen del otro lado del estrecho, en nuestro caso, y en Estados Unidos pues se pone una valla para los mexicanos, pero también para los nicaragüenses, y sin embargo no para los jeques árabes. Toda esta mezcla lleva a preguntarse, y en todos los países pasa, ¿pero realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres, sean extranjeros o sean de la propia casa? Como a mí me parece que lo que molestan son los pobres, y además eso es transversal, porque molestan las mujeres pobres y los varones pobres, y molestan todos ellos molestan cuando son pobres, pues me pareció que es un fenómeno universal y que había que encontrarle un nombre, porque si no existe y no nos damos cuenta y sin embargo tiene mucha influencia. Después otro ejercicio que podemos hacer para poder promover la empatía también tiene que ver con esto. Yo les planteaba una situación hipotética, ¿no? Supongamos que en Argentina es un país que de pronto se descubre que tiene mucho petróleo, nos invade otro país y nos tenemos que ir a otro lado, porque corre riesgo nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo nos gustaría que nos traten? ¿Cómo nos gustaría que nos reciban? ¿No? Y entonces les empecé a pasar un montón de videos, noticias y materiales respecto de cómo somos tratados los latinoamericanos cuando emigramos a Europa o a Estados Unidos en condición de ilegalidad. Al ponerse ellos un poco en la situación del otro, su cosmovisión empieza a cambiar un poco, porque el ejercicio de la empatía nos permite eso, ¿no? Nosotros tenemos prejuicios, odio respecto de alguien, pero cuando miramos el mundo desde su perspectiva, cambia nuestra perspectiva también. Después aportarles información estadística respecto de las migraciones, cómo fue todo ese proceso a fines del siglo XIX, cómo cambió a lo largo del siglo XX, cómo los primeros inmigrantes, italianos, españoles que llegaron también fueron perseguidos acá. Hay mucha información en historia acerca de los masones directamente saliendo a cazar inmigrantes, digamos, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen esa información y han hecho esas actividades y han atravesado esas experiencias, su mirada respecto del inmigrante es otra. Y ese ejercicio me parece que luego se traslada a otros temas, ¿no? Por un lado está el tema de la discriminación y de las diversas discriminaciones, pero también, bueno, cómo se piensa la posición de cada uno de los candidatos, qué ofrece, qué otras persecuciones hubo, no solo a inmigrantes, ¿no? Ellos tienen el derecho a conocer las plataformas electorales de los candidatos y también sus historias, que en algunos casos son prontuarios, digamos. Y ahí el docente lo que tiene que hacer es favorecer esa información, debatirla, analizarla. Una cosa que el docente nunca puede hacer y nunca debe hacer es ni siquiera mencionar su adscripción política partidaria, que todos la tenemos, ¿sí? Eso no está en debate. Está en debate lo que ellos piensan sobre esos candidatos. Y tiene que haber información suficiente sobre todos, para que sepan qué cosas apoyaron, qué cosas votaron, ¿no? Cuando gobernaron, cómo gobernaron, ¿verdad? Y qué están proponiendo ahora. Porque en realidad en lo que deberían enfocarse los debates electorales dentro de la escuela y fuera de la escuela
es en las plataformas electorales, en los modelos de país, en las políticas públicas, ¿no? Sí. Nosotros llevamos el debate hacia esos lugares. ¿Qué piensan sobre salud los candidatos? ¿Qué piensan sobre educación? ¿Qué piensan sobre el medio ambiente? Que de vuelta, tomando los intereses de ellos y de ellas. Sí. ¿Qué piensan de las políticas de género? ¿Qué plantearon muchos de ellos cuando estaban en campaña y si después cumplieron con esas promesas? Bueno, nos vamos yendo. Vamos a hacer 2 propuestas bibliográficas esta vez. Una de Pedro Núñez, lo hemos escuchado, La política en la escuela. Este libro salió hace unos años, pero es absolutamente vigente y aborda temas relacionados con la formación ética y ciudadana. Y este, que salió hace muy poquito, Haciendo Caminos, nos contabas que acá había... Esto es una producción colectiva donde hay textos de muchos docentes de nivel inicial, primario, secundario, superior. Esta es una publicación del Centro Cultural de la Cooperación, bueno, sí, con muchas experiencias que incluye. Y hicimos este tema porque, bueno, los docentes están a tiempo de poder tomar entonces el tema de las elecciones y seguramente van a poder comprobar qué rico es poder abordarlo con los alumnos y las familias. De despedida... Muchas gracias por invitarme a participar. Esperemos que este programa impulse a muchos docentes, ¿no? Educadores y educadoras, a trabajar la política dentro del aula con criterio político, pedagógico y didáctico. Gracias, Pablo. A ustedes, gracias por los mensajes en el Facebook, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.